Ya nadie lo pone en duda. Acá de este lado del Atlántico, en la Lombardía, el principal foco de expansión del coronavirus fueron los hospitales, administrados y semi-privatizados por los gobiernos locales de la ultraderecha, esa que andaba por ahí de racista diciendo que los negros eran los culpables de todo, que los inmigrantes, ellos. Hola, mi nombre es Edgardo Garrido Pérez, soy ecólogo, como ustedes ya saben, panameño, viviendo en Italia, científico en ejercicio, y esto es Ciencia Monte Adentro. Miren, uno como científico se preguntaba cómo era posible que hubiesen de la noche a la mañana, de repente, por allá por los días 20, 21, 23 de febrero, tantos casos simultáneos de coronavirus acá en el norte de Italia. Cuando sucede algo así, aunque haya sido solamente uno el que hubiese traído, el que haya traído, como efectivamente sucedió el virus desde otro país, acá después se descubrió que fue un turista de un país vecino, pero tantos casos ocurriendo simultáneamente es porque algún error se tenía que estar cometiendo sin que se supiese de alguna manera. Y ese error se supo después. Ese error primero se ventiló como una hipótesis, empezaron a hacerse deducciones y después se descubrió que el error consistió en una atención equivocada, un error fuerte del sistema sanitario de acá, de la Lombardía. Y yo no lo estoy diciendo aquí con la finalidad de hablar mal de nadie, sino para que allá ustedes, del lado de allá ciudadano, mire, yo soy biólogo, y no me gusta andar diciendo las cosas sin confirmarlas primero. Pongan atención a cómo andan los sistemas sanitarios nuestros. A ver, un diario muy serio, católico, llamado La Venire acá, o sea, el avenir, lo que viene, poco más o menos el adviento, no estoy seguro, no soy tan bueno para estas cosas, publicó una denuncia anónima hecha por dos personas que trabajaban en un hospital en la ciudad de Bérgamo y ellos dijeron que al momento en que llegó la persona al hospital con el primer caso, esa persona llegó a la sala de urgencias, se le recibió, se sentó ahí al lado de todo el mundo, se le recibió, se atendió y tan pronto se diagnosticó que tenía la enfermedad, la sala fue cerrada y luego cuando fue vuelta a abrir ni siquiera se la desinfectó. Es más, en este hospital y probablemente en otros también no había una fila especial para las personas con sospecha de coronavirus por un lado, separada de las otras filas de atención para los otros. No había tampoco un pabellón especial para las personas con el coronavirus ni para los otros, separada del resto de los demás. Todo esto trajo como consecuencia que al no desinfectar se fuesen contagiando también los médicos, enfermeras, muchos de los cuales en este país han dado la vida tratando de salvar a sus semejantes, pero se infectaron ellos también y como no durmieron bien, no comieron bien, pero estaban trabajando por salvarle las vidas a la gente. Probablemente, pues, así, han sido lamentablemente víctimas de esta enfermedad, el COVID. 19. Entonces es muy importante que se tomen las medidas de sanidad adecuadas, que los directores médicos se pongan las pilas, por el amor de Dios, que no se crean que porque yo estudié y me gradué y yo, Edgardo Garrido, tengo 2 doctorados, ya no me voy a equivocar nunca, no. Ante situaciones como esta, de pandemia, de epidemia, uno tiene que reforzar sus medidas de seguridad, los protocolos de seguridad, pero como todos estos hospitales son administrados por los gobiernos de la extrema derecha, acá en el norte de Italia, la extrema derecha ha intentado hacerse una cortina de humo abriendo la bocota diciendo que la culpa la tienen otros, que el gobierno no ha sabido gestionar, el gobierno central de la ciudad de Roma no ha sabido gestionar las cosas. Entonces tú escuchas a la Silvia Meloni diciendo eso, Matteo Salvini ya no dice nada, ya no sale con la novia por ahí besuqueándose, ni nada de eso, porque son ellos los que administraron mal el sistema hospitalario de acá, lo fueron privatizando poco a poco. Si a ustedes en América Latina les suena familiar, eso es lo que precisamente sobre lo que quiero hacer hincapié.
Y bueno, pues lo fueron privatizando poco a poco, fueron tomándose a la ligera la atención en los hospitales públicos y en los hospitales privados, los mismos médicos, ahí sí bien bonito, bien atendidito, te daban los buenos días, acá en la clínica privada mientras que en el público te quieren inventar la madre. Y bueno, pues entonces eso es consecuencia de esta clase de malas prácticas de la globalización, del capitalismo, del neoliberalismo que convirtió a la medicina, a la salud, en una mercancía. Esta opinión que les acabo de formular no la tengo solamente yo. El presidente de la Asociación Italiana y también Europea de Virólogos también la emitió. El tipo en una entrevista que le dio a otro periódico llamado, creo que El Quotidiano, El Fatto Quotidiano, una cosa así. Lo entrevistaron y el tipo dijo, miren, ha fallado el sistema de salud de la Lombardía, el cual consistía en atender a cualquier enfermo solamente en los hospitales. Entonces Matteo Salvini, que mandó en todo el país, el tipo de la liga, el vocero, ese que andaba por ahí besuqueando a la novia y diciendo que los inmigrantes somos los que tenemos la culpa de todo. Y dice, a ustedes les suenan familiares porque en América Latina también tenemos gente así. Ese man eliminó la guardia médica, eliminó las atenciones médicas de barrio, las iba eliminando poco a poco para mandar a la gente solamente a los grandes centros de atención donde la gente se concentra. Y entonces, claro, y este virólogo, cuyo nombre no tengo aquí anotado ante el periódico El Fatto Quotidiano, hizo esta declaración que yo comparto. Posteriormente, al día siguiente, a la mañana siguiente, al día siguiente de estas dos comunicaciones, la de la denuncia anónima de los empleados del hospital de Bérgamo y la del presidente de la Asociación de Virólogos, ya por la noche estaban reclamando una reunión los pésimos administradores de los hospitales de acá con el gobierno central, al cual habían llamado criminal anteriormente. Diciendo que, entre otras cosas, primero, la vieja Silvia Meloni, esa señora, más se ve joven, pero para mí es una vieja, porque por desgracia, mire, hay ancianas mejor, más jóvenes de corazón, pues, que esta persona. Esa mujer estaba haciendo bulla diciendo que el gobierno no sabía gestionar el gobierno central, cuando son ellos los que tenían el sistema hospitalario descuanchinflado y son ellos los que se dedicaron a convertir los hospitales sin saberlo, porque ninguno de ellos es médico, todos son que si abogados, que si estrellas de televisión, cualquier cosa menos científico. Entonces se dedicaron a administrar de manera neoliberal, semi privatizada, y concentrando en los hospitales a los enfermos en vez de darle atención a la medicina preventiva al estilo cubano. No me van a venir ahora con que Fidel, que la gente es mala, que el comunismo, no, es el estilo cubano ese que consiste en ir a atender a la gente de casa en casa para saber que estén bien, para prevenir enfermedades y en tener pequeños centros de salud en cada barrio. ¿Ves? Pero acá no, acá eliminando eso, forzaban a la gente a ir a los hospitales públicos repletos todo el tiempo. Y al que no quería ir a hacer la filota en el hospital público, lo forzaban, por ende, a considerar la idea de irse a un hospital privado y llenarse ellos de billetes. Y son ya muchas décadas en esa vaina. Y entonces con eso convirtieron el sistema en una trampa de muerte para una contingencia como esta del coronavirus. Por supuesto que ellos no tienen una bola de cristal para saber que algún día una cosa llamada coronavirus iba a aparecer y a eclosionar de esta manera, pero por lo menos desde el año 2000, quizá ya buen rato antes, los investigadores biomédicos de mayor nivel publicaban en revistas de mucho prestigio, tipo Science, Nature, que las infecciones hospitalarias se están convirtiendo en un problemón para mucha gente. Y ellos no modernizaron el modo como tenían su sistema hospitalario y ahora uno les termina pagando la carambola. ¿Qué fue lo que pasó? Durante 30, 40 años esos partidos, esa gente se han dedicado a hablar mal del vecino, a hablar basura de las personas del sur de Italia que son más pobres, a hablar mal de nosotros los inmigrantes, los que tenemos cara de árabe, los que son negros africanos, todo el tiempo hablando mal de los demás y nunca se dedicaron a corregir sus errores. Ve, entonces allá en Panamá, en nuestros países, dejémonos de estar hablando mal del vecino, porque nosotros tenemos que aprender a corregirnos nosotros en casa primero, para después ir andando a hablar mal de lo que sucede en casa ajena.
Entonces, bueno, pues después que del presidente de los virólogos de Europa, un italiano, dijo eso, del fracaso del sistema hospitalario, salió la señora Silvia Meloni a decir esto, que el gobierno no sabe gestionar la vaina. Y además, escuchen esto, que ahí es donde está el detalle. Además, el presidente del Consejo Nacional, o sea, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, está teniendo demasiado protagonismo ante las cámaras y que querían que se reabriera el Parlamento. A buen entendedor, pocas palabras. Y otro refrán, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Lo único que le dolía a estos sinvergüenzas, Matteo Salvini, la Silvia Meloni y el señor, el empleado de Silvio Berlusconi de la Partido Forza Italia, era que era Giuseppe Conte el que estaba ante las cámaras protagonizando la situación nacional y no ellos, que para lo único que han servido es para ofender e insultar. Entonces, claro, al día siguiente se reunieron con Conte y salieron de la reunión con el rabo entre las patas, diciendo, no, si nosotros todo lo que queremos es el bienestar de la gente y todo. Pues claro, los de la metida de pata fueron ellos que descuanchinflaron el sistema hospitalario y que tuvieron en los hospitales convertido en trampas de muerte. No habían segregado en Bérgamo, no habían segregado una sala solo para los del coronavirus y de los demás. Y entonces los médicos iban caminando de sala en sala, de persona en persona y convirtiéndose en vectores de esta enfermedad. Y yo no estoy aquí acusando a nadie, estoy poniendo una voz de alarma para que allá ustedes maduremos, nosotros, toda la ciudadanía, y aprendamos que es muy importante reclamar que la salud sea pública, que sea poniendo a la ciencia por delante y no al lucro, y que los médicos y el sistema médico funcionen para el bien del ser humano y no para el bolsillo de cuatro sinvergüenzas. Entonces eso es así, la salud y la ciencia primero, la economía y la finanza para otro día. Entonces, claro, como consecuencia de todo esto ya dejó de ser una hipótesis la idea de que la infección del coronavirus acá en la Lombardía era hospitalaria, y salieron 10 médicos de la Lombardía, ellos del hospital de Bérgamo, firmaron los 10 juntos una carta que decía que efectivamente era así, que ellos lamentablemente en su hospital se habían cometido equivocaciones y se había convertido el personal sanitario que de buena fe quería salvar a los enfermos, se convirtieron en parte del problema y no de la solución. Y ya, bueno, como consecuencia de eso, ya dejó de ser una hipótesis de Edgardo Garrido o del otro profesor, el virólogo aquel, o una denuncia de dos anónimos en un periódico católico, porque ya al día siguiente, ya 2 días más tarde, en el noticiero de la televisión ya nadie discutía eso y el propio secretario general o presidente del Sindicato Nacional de Enfermeras, Enfermeros, de Trabajadores de los Auxiliares de la Salud, ya le preguntaban y él decía sí, normal, que ahí lo que ocurrió era eso y que lo que hay que corregir es tal y tal cosa, como quien habla de otra vaina, ¿no? Entonces ya dejó de ser simplemente una hipótesis o una especulación y ahora se ha convertido en una lección para todos nosotros. No hable más de los italianos. En Panamá nosotros hemos tenido ya enfermedades que han eclosionado por mala administración hospitalaria, por los malos hospitales. Tenemos una ciudad hospitalaria que nunca se construyó porque la plata se la chupó yo no sé quién. Tenemos muchos problemas allá de corrupción y de boconería, de gente que en vez de poner la atención en el tema de bienestar común, como lo es la educación, la salud, le echa la culpa a los extranjeros de todo lo que ocurre en nuestro país. Eso es solamente hacerse cortinas de humo para no asumir responsabilidades que son nuestras. Y bueno, pues, es eso, ¿no? No se puede hacer más esto. Tengo otros temas que tratarles, pero la verdad es que ya son 15 minutos y estoy tratando de que estos videos no se prolonguen demasiado. Así que muchos saludos allá para todos ustedes, de parte de su servidor, Edgardo Garrido Pérez, biólogo panameño en Italia, sobreviviendo aquí en Verona, donde ya el coronavirus se ha convertido en una cosa un poco más difícil de afrontar, pero no muy lejana a la tendencia nacional acá en Italia de irse poco a poco reduciendo estas dificultades. Les dejo una cápsula final. Miren, en las prisiones italianas hubo amotinamiento porque los prisioneros, los presos tenían miedo.
Y eso es normal y eso es humano. Y este es un país, y eso sí yo se lo aplaudo a los italianos, que respeta y hasta siente amor por la gente que vive, está en las prisiones, por sus prisioneros. Si una persona está en la cárcel porque ya cometió un delito, ya está en la cárcel pagando su delito. Mal hacemos nosotros dedicándonos a hablar mal de una persona que ya está castigado. Como decía con Don Quijote, no hay que andar castigando al que ya, no hay que andarle regañando al que ya estamos castigando. Entonces, si ya están castigados las personas que están en la cárcel, ellos no son menos gente que los demás. Si ya están castigados, si ya están pagando su delito, usted y yo no tenemos derecho a estar hablando mal de esa persona, porque ya está castigado. Y les diré una cuestión, aquí en Italia escasean las mascarillas, hay cooperativas de mujeres que están fabricando mascarillas, hay empresas dedicadas a la alta moda, que en vez de estar produciendo ahora mismo ropa fina y corbatotas de 200.000 euros y trajes de 50 millones, y no, están haciendo mascarillas. Y en las cárceles hay un señor que en su casa se puso a hacer mascarillas él solito, de plástico y todo, las inventó, luego se esterilizan para que las use la gente allá. Y en las cárceles hoy en día los presos están fabricando mascarillas. Entonces ellos son parte de esta sociedad también, y una buena manera de tratar de ayudarlos a que se sientan útiles y a que se vayan redimiendo de los delitos que habrán cometido y otros que no han cometido delitos es esa, incorporarlos a la sociedad en tiempos de crisis. Se los dejo de tarea para que reflexionen. No hablen mal de los que están presos porque ya están castigados. Hagamos el bien sin mirar a quién. Y una forma de hacer el bien es quedándonos en casa. Quédense ustedes en casa y saludos de Ciencia Montada Adentro. Hasta la próxima.